Lo que yo creo que pasa también es que hay gente que es autónoma y no es empresario ni emprendedora, sino que simplemente está en una situación laboral en su contra. Jamás he vivido una revolución como la que estoy viviendo ahora con la IA, nunca. Y no solamente lo que es la IA, sino lo que la acompaña, que es la robótica, la nanotecnología, la computación cuántica. Yo al llegar a España tuve una educación afectiva. Una vez me dijiste una cosa que me quedó muy grabada, que era, me dijiste, yo sé que mis padres y mi padre me querían, ¿no? Pero jamás me lo dijo. En España muchas veces la idea es, he visto una idea por ahí y la voy a vender más barata. No, hay que tener una buena idea, desarrollar un buen producto, ser rápido en la ejecución y tener un precio alto. ¡Hey, tecnófilos! Bienvenidos a la nave del emprendimiento. ¿Qué está pasando por ahí? Lo que está pasando es que tenemos hoy con nosotros a Jean Triquet, un hombre muy interesante, una persona a la que conozco hace años y lo traigo al podcast porque me parece una persona al margen de su capacidad profesional, por su humanidad, ¿no? Por traerse siempre la tecnología, que es al sector al que se dedica, al lado humano de la tecnología. Y aquí te voy a hacer una pregunta. ¿Juras decir toda la verdad, nada más que la verdad, en presencia de Automan? Lo juro. Pues lo que Dios Que ha unido, ¿no? Que no lo fracase el hombre. Bien, pues nada, Jan es autónomo también, sabe lo que es ser el último eslabón de la cadena y sabe muchas cosas que nos va a contar. Por lo tanto, la primera pregunta que le hacemos a todo el mundo que viene al podcast es ¿quién es Jean Triquet? Pues yo soy, muchas gracias por invitarme a ese podcast. Es un honor participar en los contenidos que divulgas sobre la tecnología, porque yo creo que es muy importante compartir lo que sepamos los profesionales y que pueda enriquecer a la gente que quiere emprender escuchando ese podcast. Mi nombre es Jean Triquet, llevo 28 años en España, soy belga de origen, nací en Suiza, me casé con una española y mis padres viven en Alemania y hablo francés en casa, con lo cual soy lo que se podría decir un verdadero europeo. Y hablo 5 idiomas, un poco por el recorrido vital que he tenido a través de Europa, y soy ingeniero de profesión. Y ahora, más que autónomo, prefiero definirme como emprendedor o empresario. Quizás habría que ponerle un matiz. Para mí, un emprendedor es lo que me gustaría ser, un empresario es el que tiene una empresa, que es lo que soy. Y un autónomo para mí es más un medio que una finalidad, porque mi objetivo no era ser autónomo, sino que debo ser autónomo para ser empresario. Entonces me siento quizás más ajeno a ese debate que hay siempre sobre lo difícil que es ser autónomo en España, porque sí entraña sus dificultades, pero he considerado desde el principio que todo ese aspecto lo tenía que llevar un asesor y yo dedicarme a intentar tener éxito en lo que es el emprendimiento, ¿no? Que yo, en mi opinión, cuando se habla de que ser autónomo es difícil, hay evidentemente quizás una parte de carga o administrativa, etcétera, pero creo que es difícil de ser autónomo porque es difícil ser emprendedor y montar un negocio que sea rentable es complicado. Y en mi opinión mucha gente se queja de la situación del autónomo cuando en realidad se queja de que no tiene siempre un negocio rentable o no debería ser autónoma en la situación en la cual trabaja, es decir, está forzada a ser autónomo cuando realmente no es empresario. Pero para mí la cuestión es si me ha impedido emprender, ser autónomo, yo digo que no, ha sido un medio y que puede ser más o menos complicado. Pero emprender y ser autónomo es lo mismo, ¿no? Yo pienso que no. ¿No? No, yo pienso que no, porque... A ver, un autónomo, es decir, una persona que tiene autoempleo, que es un autónomo, también es un es decir, es un microemprendedor.
Efectivamente, Una persona que autoempleo, vamos. exactamente, o sea, es decir, cuando hablamos de un autónomo hay un germen de lo que es el emprendimiento, ¿no? Y no hay ni un solo emprendedor o empresario que no sea un autónomo. Claro. Pero lo que yo creo que pasa también, en mi opinión, es que hay gente que es autónomo y no es empresario ni emprendedora, sino que simplemente está en una situación laboral en su contra, que eso es una cosa que me parece diferente. Antes de empezar el podcast estábamos hablando y tal, bueno, la alegoría, en todos nuestros podcasts aparece la figura de Automan, que ya lo hemos contado, pero Automan no es más que la alegoría o una forma simpática de definir al autónomo, una persona que no tiene bajas laborales, que nunca está enfermo, que sabe que si no trabaja no cobra, sabe muchas cosas que en el otro mundo, donde hay más de un 20% de absentismo laboral y cerca de un 30% en la función pública, pues imagínate, ¿no?, lo que es poner a una persona, a un superhombre como Automan a cargo del emprendimiento y de ser dueño de su propio futuro y dueño de sus propios sueños, ¿no? Y nos estabas contando de dónde venía el figura, ¿no? atuendo, la Así. figura de... Cuéntanos, Pues que me parece interesante. Bueno, lo leí, tampoco soy un experto. Bueno, si lo leíste, depende de donde lo leyeras, claro. Bueno, Lo leíste te en digo lo fuentes que voy a fiables. leer, ¿no? Cuéntame, Pues cuéntame. es el fruto de la guerra cultural que está tan de moda ahora, pero en los años 30. En Estados Unidos había un problema que identificaron como un problema político dentro del gobierno y la CIA, es que había, no sé si eran 4 millones de afiliados al Ku Klux Klan. Pues el Ku Klux Klan es un movimiento protestante a la base, hostil a la llegada de los católicos que venían de Irlanda después de la hambruna. Entonces se forman, digamos, estas milicias que no solamente matan a los negros en el sur de Estados Unidos, sino que empiezan a formar una sociedad secreta, que es una amenaza al poder político. Y desde las autoridades empiezan a considerar esto como un enemigo del Estado y toman una serie de medidas. Y una es empezar a remover el presente y el pasado de los que lo lideraban, que traficaban con alcohol, que se llevaban con prostitutas y que tenían todo menos un comportamiento ejemplar. Y eso es la parte interesante de nuestro personaje, es que lo inventan como referente muy americano, porque es un hombre que defiende lo que es facciones, peinado, exactamente, o es un tío sea, el cachas, superamericano. con los calzoncillos por fuera del pantalón. Exactamente, entonces es muy interesante de ver que Superman es el prototipo del americano para la nueva generación, o sea, me reconozco en los valores de Estados Unidos, Sí. nacionalista diríamos quizás, pero los malos de la película de Superman son precisamente de manera intuitiva representada por gente del Ku Klux Klan. Claro. Y luego lo que pasó pues es villanos. que el número de afiliados bajó a ser irrelevante hasta después de la Les Segunda consiguieron Guerra lo que se Mundial. proponían. Pero me parece interesante de ver que hubo un publicista, entiendo que fue así, que se inventó ese personaje dentro de una guerra cultural con intereses. Y pegó en el clavo. Y pegó en Era el el clavo. exponente de la cultura yankee, que podía volar, podía parar un avión en vuelo. O sea, era el podía- Superman, ¿no? Superman, Es sí, sí. el más americano que de todos, ¿no? El más yankee. Mira, volviendo al tema anterior, ¿cómo crees que ha influido tu origen en tu manera de concebir la vida? Es decir, tu ascendencia belga, Sí. tu crianza en haberte criado en Suiza con unos padres viviendo en Alemania. Yo creo que me ha influido y me sigue influyendo porque lo primero que haces cuando sales de tu país o de tu tierra es comparar. Y comparas con lo que te encuentras. Y entonces es un doble descubrimiento. Descubres lo que es tuyo, lo que te identifica, lo que es tu cultura, que antes, como quizás estaba normalizado, pues no te parecía relevante, pero de repente, si fuese español, la gastronomía es importante cuando vivimos aquí y es algo que tenemos todos los días, ¿no? Y también porque observas la realidad que te rodea y ves que las cosas ocurren de otra manera en otros países, en otras culturas. Entonces me ha influido y influye a todos los que viven fuera en que
tienes siempre una perspectiva diferente por ese punto de comparación, ¿no? Y ves yo, en mi opinión, ves más los matices, ¿no? Porque en general cuando no conocemos lo que hay fuera lo construimos con tópicos, ¿no? Los americanos son como Superman, ¿no? A lo mejor no. O sea, tienes que ir a Estados Unidos, vivir, y digo siempre, para conocer un país tienes que trabajar, porque es en el trabajo que se conoce a la Por gente, supuesto. para ver cómo es realmente la mentalidad de un país. Entonces ese recorrido me ha dado, como decía Stefan Zweig, ¿no? Te corta las raíces porque ya no estás ahí, pero también te da libertad, porque no eres español, ya no eres belga, no eres alemán, no eres francés, No es de ningún lado. no eres de ningún sitio, pero siempre coges lo mejor de cada sitio. Y cómo, de esto ya hemos hablado, porque Jan y yo nos conocemos de hace tiempo, y hemos hablado mucho. Bueno, a mí el humanismo me encanta y la visión filosófica de la vida, y oye, pues más allá de creencias y de tal, pues ver un encaje de esta movida de lo que es la vida dentro de la sociedad, del ser humano, del ego, de la comunidad, de todo esto, me interesa muchísimo, y a él también, ¿no? ¿Cómo somos los españoles? Visto por una persona que no es de aquí, casado con una española, de ya me has hablado, yo ya sé lo que vas a decir, pero quiero que se lo digas a nuestra Bueno, audiencia. lo Bueno, lo malo, lo sí, menos voy a bueno. decir lo bueno y lo importante para mí, y es una realidad, es que la gente tiene mucha calidez humana. Esto es muy, muy importante en todos los ámbitos. A un español le importa lo que le pasa al prójimo, al vecino, al compañero si se le muere su madre, a sus propios hijos. Hay calidez y calidad en las relaciones humanas. Esto es lo más importante. De ahí hace que la fluidez en la sociedad es grande. No hay bloqueos, no hay mucho enfado, ¿no? Y relacionado con esto, los españoles tienen, en mi opinión, mucha inteligencia emocional, ¿no? Eso es importante. Entienden muy bien lo que siente, empatizan muy bien con el prójimo. Y esto también es una forma de entender el mundo, ¿no? Está el trabajo, están las cosas materiales, pero son capaces de ver un poco más allá. Y esto se refleja también en una cosa que tuve que aprender en España, es qué es lo que te dice realmente la gente cuando habla. Porque como es consciente del efecto emocional que provoca en el otro, pues cuido las palabras diciendo a veces cosas sin decirlas exactamente. Por ejemplo, una cosa que es divertida es entender lo que es el sí y el no en un español. El sí y el no es como binario, pero un español te puede decir: José Antonio, quedamos mañana. Y si me contestas sí, 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 quiere decir que no me quieres ver. Pues eso lo tienes que entender, ¿no? Entonces, cuando llegas a un país, esto es importante, adaptarte a cómo funciona la gente y cómo comunica. Y está muy relacionado con ese rasgo de carácter, ¿no? Luego, como punto negativo en los negocios, yo hay una cosa que veo una y otra vez, con la cual yo creo que lo compartimos, me revelo, es que hay una tendencia a vender siempre barato. Es difícil para un español en los negocios entender que si no hay margen en lo que él hace, no se reparte margen, y menos para él también. Y de ahí quizás se explica que el autónomo no tiene dinero al final del mes porque no vende con margen. Entonces, yo una y otra vez para las empresas españolas para las cuales he trabajado he dicho: hay que vender caro. Siempre estamos a tiempo para bajar el precio, porque si hay margen podemos repartirlo y hacer negocios y montar modelos de negocio. Eso me parece importante. Entonces, tiene que haber margen. ¿Y cómo viene ese margen? Pues hay que vender el valor, lo que nos diferencia. Y ahí viene también otro defecto en España, es que hay una constante flagelación, ¿no? de decir, es que todo lo que viene de fuera es mejor, ¿no? O no, es que España lo hace todo fatal, ¿no? Y yo creo que esa autoflagelación que viene por razones históricas hace
que dentro del emprendimiento al español medio le cuesta creer que lo que vende va a ser único en el mundo. Si tú te crees eso, vendes, haces soñar al cliente y el precio sube. Y luego tendrá que bajar quizás, pero no te bajes los pantalones de entrada cuando entras en los negocios. ¿Y que es una cuestión de autoestima o qué? Yo creo que es una cuestión cultural en cuanto a la relación precio, o sea, es decir, la idea de que si yo vendo barato voy a vender, y no es necesariamente así, porque hay tres razones fundamentales para vender. Una es ser el primero, una es ser el mejor y otra es ser el más barato. O sea, el precio es uno de los componentes, evidentemente importante, pero cuando nos entra la pereza y nos lanzamos a los negocios siempre vamos al precio. Hagamos un esfuerzo en vender con valor, ¿no? Y eso está relacionado a un tema que tú compartes también, que es el I+D, ¿no? La inversión que hace un país o el tejido empresarial en crear valor sobre lo que vendrán dentro de 5 o 10 años, porque esto crea una ventaja competitiva que te permite sostener el precio y ser el mejor y ser el primero, sostener el precio y cuando vienen tus competidores, bajar el precio. En España, bueno, es quizás generalizar mucho, ¿no? Pero muchas veces la idea es, he visto una idea por ahí y la voy a vender más barata. Hay que tener una buena idea, desarrollar un buen producto, ser rápido en la ejecución y tener un precio alto. Y luego ganar dinero y luego bajaremos el precio. Ganar dinero es la clave. Es decir, que haya margen para poder luego ganar, para poder reinvertir y generar. Exacto. Y luego hay un tema que, bueno, no es propio de España, ocurre en Bélgica también, es el tema de la corrupción. O sea, siempre nos referimos a la corrupción política o en los negocios de alto nivel, ¿no? Pero muchas veces tengo experiencia de chanchullos, digamos, a nuestro nivel, ¿no? El que viene a casa a hacernos una reparación, pues no le pagamos el IVA, etc. Y esto es difícil explicarlo a la gente, pero no genera riqueza. No genera riqueza porque ese dinero no aflora y no es un dinero que se emplea en inversiones detrás, ¿no? Es un dinero que va circulando y curiosamente las regiones más pobres son las más corruptas y yo creo que siempre hay una relación, ¿no? Bien, y hablemos de la familia, es decir, cómo, hemos hablado ya tú y yo sobre el tema, es decir, cómo es una familia en tu país de origen, las relaciones familiares, los lazos, y cómo es lo que te sorprende en España, cómo somos las sociedades latinas, es decir, las sociedades que fuimos en su día una provincia de Roma y que hemos desarrollado una serie de características totalmente distintas a las sociedades más del norte de Europa, hacia las zonas de pues, en tu país, o los germánicos, los eslavos, los pictos, los británicos. Bueno, yo he experimentado mi familia, que es una familia española, yo diría clásica, ¿no? La familia española es un núcleo duro, muy importante y estructurante. O sea, le comentaba hoy mismo a un gaditano una anécdota de que me contó un tocayo suyo, que cuando era pequeño él jugaba en la playa en Cádiz, ¿no? Y a mediodía pues iba debajo de la sombrilla a comer la tortilla de sus tías, donde debía estar su madre. Y yo le dije a ese compañero de Cádiz, le dije, si esto valiese dinero, tú serías rico, ¿no? Porque ese sentimiento de protección, de infancia feliz, en general, los españoles tienen una infancia feliz y esto está en el seno de la familia. Y cuando sales al exterior, cuando te haces adulto, es un punto de resiliencia importante. El español medio es psicológicamente más fuerte que mucha gente del norte de Europa, porque gestiona mejor sus emociones y porque ha tenido lo que necesitaba en casa. Eso es lo que más destacaría. Y luego hay también una confusión a veces, porque el español es muy abierto, establece amistades fácilmente, pero no es tan fácil entrar en una familia española, porque es un círculo sagrado, ¿no? Donde no se entra. Mientras que en Bélgica quizás entras más fácilmente dentro de la familia, te invitan a comer o
o incluso a dormir, ¿no? Yo he hecho autostop en Europa y me llamaba mucho la atención, de la gente te invita a pasar una noche en su casa, ¿no? En España eso es muy complicado, acoger a alguien que no conoces en tu casa. Y sin embargo, podría ser mucho más amable en la calle, ¿no? Sí. Tu casa un fortín, ¿no? Una vez me dijiste una cosa que me quedó muy grabada, que era, me dijiste, yo sé que mis padres y mi padre me querían, ¿no? Pero jamás me lo dijo. No, eso es cierto. Sí. Cuéntanos, cuéntanos, muy interesante. Fíjate si es interesante que me lo dijiste como hace años y aún todavía lo recuerdo. Bueno, eso es una cosa que he compartido con otras personas también, ¿no? Yo al llegar a España, pues tuve una educación afectiva, eso es la realidad, era hace 28 Te años. reeducaste. Sí, si quieres, lo puedes llamar En como materia, quieras. afectivamente te O sea, el reeducaste. hecho, la gran fortuna que tuve de tener mi familia aquí, y de tener a mi mujer, es ese desarrollo afectivo, ¿no? Bueno, que en otros países no se da, simplemente porque hay menos afecto y no se toca a la gente, no le importa al otro y entonces se expresa menos todo, ¿no? Ujú. Y luego la contrapartida, pues es que nos interesamos demasiado por el otro, ¿no? En España. O sea, nos importa el otro, pero también Sí, queremos saber también, de sí, su sí. vida, ¿no? Y eso es también una cosa que me llamó la atención. Pues en Bélgica no hay realmente una prensa del corazón, porque cada uno vive más o menos su vida. Y bueno, pues tú haces una cosa, yo hago otra y tampoco me importa mucho. En España no me gusta esto porque no creo que sea verdad, pero la envidia es la enfermedad nacional, ¿no? Sí, sí, sí. Pero no sé, no es que sea una enfermedad, sino que, pues sí, nos importa el otro, pero también nos importa qué hace, ¿no? Claro, claro. Eso es fruto también a lo mejor de una educación más individualista, ¿no? El español es muy individualista, Sí. sí. Es un individual. Bueno, no solamente el español, el latino en general es una persona individualista. Yo entiendo que los intelectuales han escrito sobre esto, pero yo entiendo que viene a raíz de que, lo has dicho tú, el Imperio Romano, ¿no? La parte, entre comillas, civilizada de Europa que ha forjado nuestras mentalidades ha sido pues un Estado construido ahí en el sur de Europa, ¿no? Que ha venido mucho más tarde en el norte de Europa. Entonces, ese espacio que necesita el individuo frente al sistema en España, en los países del sur, es importante. Porque hay el Estado y está la persona, ¿no? Entonces, siempre se ve muy claramente, por ejemplo, con las manifestaciones religiosas en España. Yo tengo gente el fin de semana pasado que me decía que España es un país muy católico. Yo creo que no. Es un país que aparentemente es muy católico. Vamos a las procesiones y nos golpeamos el pecho e imploramos a Dios, pero la realidad en las familias pues es que no se reza, no siempre. Y esto es fruto un poco de siempre hay una apariencia exterior y luego lo que pasa dentro de la familia es una cosa diferente. Muy interesante. Bueno, vamos al emprendimiento. A ver, ¿y qué significó para ti emprender en España? ¿Qué fueron las barreras, lo que has... eh, cuenta si quieres a qué te has Para mí dedicado? fue una necesidad, fue una necesidad. Primero fue una necesidad. Sí, yo trabajaba en una gran empresa y no veía futuro. Las grandes empresas son mecanismos de poder donde unos prosperan y otros no. Y no veía para la última fase de mi vida profesional que iba a hacer grandes cosas en esa empresa, ¿no? Entonces, mi decisión, la de mi pareja, fue, pues nos lanzamos al emprendimiento como vía de escape y vía de crecimiento personal. Entonces fue una necesidad, porque yo no nací emprendedor, no he sido un emprendedor como tú, que había creado 15 empresas cuando era un adolescente. No fue así, ¿no? Lo que sí es interesante son los comentarios que se hacían y se hacen ahora, ¿no? Yo sé que en un comité de dirección donde no estaba, alguien dijo, pobrecito, sabiendo que había tomado esa decisión, ¿no? De irme de esa gran empresa sin indemnización ni nada, ¿no?
como si le hubieran dicho está tomando drogas, ¿no? O es alcohólico, ¿no? O sea, ese hombre corre hacia su pérdida y me llamó mucho la atención esto, ¿no? Y luego el otro comentario que ahora me hacen, que las cosas se han ido encauzando, es qué valiente tú has sido, o qué héroe, digo, no, ni una cosa ni la otra, ¿no? Ha sido, como te he dicho, una necesidad y a partir de ahí, y yo creo que es un factor de éxito entre muchos, es cuando las cosas son de pura necesidad, es decir, la economía familiar depende de lo que vas a hacer tú cruzando la calle, las cosas curiosamente salen, suelen salir, porque es que no hay alternativa. ¿Cuál es? José Antonio, dormir debajo de un puente no es posible. Entonces, haremos muchísimas cosas durante el día para que eso no ocurra. Y esto, más la suerte, más otros muchos factores, hacen que funcione. Yo los casos de emprendimiento que he visto que no han funcionado, una de las razones es que la gente no se lo ha tomado en serio, en el sentido de que lo ha hecho como, como alternativa, ¿no? Es mi plan B, y si no sale, pues tengo el plan A, ya, pero es que si tienes un solo plan, que es el de emprender, es que te sale. Yo no sé si compartes tú esa... Totalmente. Hay que centrarse. Centrarse y luego que sea como comer y dormir. O sea, no hay más remedio que ir a buscar clientes, crear un producto y hacer todo lo que haya que hacer para que haya margen y que haya dinero. Y si es una necesidad, porque tú tienes a tus hijos que tienes que mirar en el blanco de los ojos, pues esto ocurre. Y dentro del emprendimiento de tu empresa te dedicaste al Internet de las cosas. Exacto. Y bueno, vamos, cuéntanos a todos, ¿qué es el Internet de las cosas? El Internet de la labor docente. El Internet de las cosas es todo aquello que conecta máquinas, dispositivos, objetos a Internet, que no son las personas, que pueden ser una máquina de vending, puede estar conectada a Internet, una alarma de una casa puede estar conectada a Internet, un coche puede estar conectado a Internet, o sea, un collar de un perro puede estar conectado a Internet. ¿Con qué finalidad? Para dos cosas. Una, para hacer lo que se llama la telemetría, es decir, leer un valor. Si es una nevera, pues es leer quizás la temperatura de la nevera. Si es el collar de un perro, es saber dónde está. ¿Dónde está? Y luego, y esto va en la otra dirección, actuar remotamente. Si tienes un ascensor, que es un ejemplo clásico, pues tener un sistema que te permite actuar sobre la maniobra del ascensor en remoto. El Internet de las cosas es todo ese mundo técnico que facilita ese tipo de negocio, que es muy diferente de un sector a otro. Es como disponer de información. Se lo oí decir a un tío una vez, que el IoT, el Internet de las cosas, era como poner una nueva piel al mundo, ¿no? ¿Una, perdón? Nueva piel a nivel de sensores, es decir, tener sensorizado todo lo que te rodea, las cosas que te rodean, para tener datos sobre ellas que luego tú puedas utilizar y canalizar para tu beneficio. Bueno, es una forma poética de definir las cosas, Poética. ¿no? Yo, para mí, el Internet de las cosas está muy relacionado con algo que comentamos todos en los negocios, que es el dato. El Internet de las cosas es el medio para obtener el dato. Y la relación que hay con la inteligencia artificial, que también es una pregunta recurrente, ¿no? ¿Para qué sirve la inteligencia artificial? ¿A dónde llegaremos? El Internet de las cosas es la tecnología que pone el dato a disposición de la inteligencia artificial. Sí. Y la inteligencia artificial trabaja ese dato para darle inteligencia al negocio. Sí, bueno, es el alimento Exacto. El alimento de las bases de datos, del Big Data quizá. Exactamente. Y luego la IA bebe de las fuentes Exacto. de datos Exacto. donde las haya. ¿Y cómo estamos en este sentido? ¿Cómo ves a España en materia de IoT, de IA y todo lo relacionado con el flujo de datos? No tengo ahí una visión, digamos, general de cómo está España. Yo sí respiro optimismo como empresario. Quizás para ser empresario hay que ser optimista. O sea, no puedes ver que todo está negro si no te levantas por la mañana, ¿no? Pero sí, bueno, lo voy a decir de otra manera. Un antiguo compañero que se ha ido a vivir en los Emiratos hace 10 años ha vuelto a España y ha visto a España transformada. Por ejemplo, le llamaba la atención el nivel educativo, ¿no?
yo mismo he visto, si hablamos de educación, pues la penetración del inglés, ¿no? Ahora saber inglés es como normal, ¿no? España siempre se ha caracterizado por ser un país muy dinámico, ¿no? Sube rápido y baja rápido también. Y yo lo que percibo en las iniciativas de los clientes veo que progresa, avanza y se quieren hacer cosas. España es como una montaña rusa, ¿no? Sí, van muy bien, Arriba, muy bien, muy abajo, bien arriba. o van muy mal, Y él muy mal. percibía que, por ejemplo, en el uso de idiomas, cuando España ha sido siempre horrible, la asunción del inglés o de otras lenguas para trabajar, nos teníamos exclusivamente el español no hace muchos años. Ahora 20 o 25 años no hablaban ni Dios Exactamente. inglés aquí. Y sin embargo ahora se ha mejorado en eso, ¿no? Mira, y una cosa que me llama mucho la atención es que cuando llegué por primera vez a España en avión, pues iba del aeropuerto a mi casa y era un error, ¿no? No había nada, ¿no? No sé si en cosa de 10 años pues estaba construido, Madrid se había expandido y lo comparaba mucho con donde había vivido en Bélgica, donde después de 30 años volvía a los mismos sitios y era todo igual. Sí. O sea, no se había movido ni una piedra. Y eso es un reflejo de lo que es España. Es un país que cambia con mucha rapidez. Por ejemplo, el tratamiento, o sea, el clasificar la basura. Venía de Alemania, donde pues, era más habitual hacer eso. Y cuando llegué a España, pues nadie hacía eso, ¿no? Y en cosa de 5 años se plantea y todo el mundo lo hace. Mientras que en otros países estos cambios son mucho más lentos. O sea, no sé si está más avanzado porque ahora las cosas empiezan a ser relativas, pero en España adopta cambios muy rápidamente. Eso es lo que más destacaría en cualquier ámbito. Y si vemos la inteligencia artificial, yo no sé cómo contrastar esas cifras, pero el 70% de las empresas están pensando en utilizar la inteligencia artificial, que ha nacido, o sea, que ha empezado a ser algo relevante hace 5 años, como máximo. No, y en uso menos. O menos, ¿no? Y bueno, en todo el mundo, aquí mismo en la conferencia, se comenta, ¿no? Sí, porque España es un país muy dinámico, o sea, es la sensación que tengo. Y evidentemente cuando las cosas van mal, pues también se baja rápido. A nivel experimental, la IA pues, lleva años utilizándose en ciertos aspectos en el ámbito académico, en las universidades y en algunas empresas han hecho algunos test y algunas, pero el uso verdadero de lo que ahora es la IA generativa, estamos hablando de un par de años, ¿no? Eso es, pero el español tiene una buena predisposición al cambio. ¿Ah? Eso es una cosa que destacaría. Luego hay otros aspectos que me llaman la atención, es que el capital aquí es muy conservador. No es que sea conservador, es muy conformista. Sí, O sea, si yo tengo dinero, voy a invertir en cosas seguras, ¿no? sí. O sea, es decir, voy a comprarme la casa del pueblo, que podría quizás alquilar, ¿y por qué no invierto yo en un negocio, no? O sea, el español Le es cuesta, muy conservador con el ahorro, le ¿no? cuesta arriesgar. Bueno, no, Exacto, España no es un país que se caracterice por ser un país de emprendedores, ¿no? exacto. Que los Y hay, ¿eh? Pero yo creo que bueno, hay de todo. En España hay gente bien formada, hay capital disponible, eh, pero falta un capital más atrevido, en mi opinión, y luego no hay un espíritu emprendedor. no, O sea, es un país donde ser un emprendedor es un héroe. no. La Mm, gente, eh, es un tópico decirlo, pero la gente cuando le preguntan, pues la gran parte le gustaría ser funcionario. A mí me parece mi muerte cerebral, pero quizás por mi carácter, ¿no? Claro. Yo entiendo las razones, porque la estabilidad es lo que busca la gente, pero para mí, una de las grandes lecciones del emprendimiento es que no hay más seguro que es saber lidiar con la inseguridad. O sea, es decir, cuando montas un negocio y tienes que pelear para que sobreviva, desarrollas mecanismos que te hacen fuerte, de verdad. Porque la realidad es, si tú trabajas de funcionario o en una empresa, pues te pueden despedir. Y a lo mejor viene el dramón, ¿no? Si tú has montado 3 negocios, te ha ido mal y has montado otro que te funciona y has ido de una empresa a otra, pues al final es difícil que no encuentres una habilidad en ti para resurgir, ¿no? Yo Ajá. lo veo así.
Pero esto supone perder el miedo, ¿no? Que eso es lo que aprendí. No tener miedo, no tener miedo. Ser conscientes de los riesgos, pero ¿para qué tener miedo? O sea, no, es que o sea, voy a perder el trabajo. Y pues busca un trabajo, ¿no? O sea, ¿eres un inútil? No. ¿Vas a dormir? ¿Eso sería fruto del conformismo o de qué? Yo creo que es el conformismo, el statu quo, ¿no? O sea, estoy bien, entonces eso pues voy a intentar que se preserve en el tiempo, pero es falso, porque el tiempo cambia las cosas, que sea por sustitución tecnológica, simplemente, ¿no? Hay una frase que he oído hace poco que me encantó, no es la inteligencia artificial que te va a sustituir, sino es alguien que utiliza la inteligencia artificial. Entonces, si tú estás en el statu quo, pues un buen día alguien decide que tú tienes que irte. Y si no tienes estos recursos en ti... ¿Compartes la frase esa que se le atribuye a von Bismarck, que dijo que los españoles es el pueblo más fuerte del mundo porque llevan intentando cargarse los propios españoles desde tiempos ancestrales y no lo han conseguido? No, no comparto eso. No comparto eso. No, porque es una visión negativa de España y no es así. Sabemos qué problemas ha habido, ¿no? O sea, lo más cruel que ha habido quizás para un país es una guerra civil, ¿no? Pero es que antes de la guerra civil tampoco esto era un dechado de... no. Era un país maravilloso. Sí, pero era un país donde había muchos problemas. La vocación caénica, ¿no? Que está detrás de tu reflexión. Correcto. Yo creo que es una construcción mental. Yo no percibo esto. No. Hombre, ¿Y la leyenda negra? ¿La leyenda negra en qué sentido? La leyenda de España, a España nos han construido, y esto lo digo convencido, un pasado que no fue verdad. Ni la Santa Inquisición era lo que fue, ni en España han ocurrido las cosas que dicen que han ocurrido, ni las guerras que España experimentó fueron las que se dicen, ni el papel de España en Suramérica y en Norteamérica fue el que fue. Sin embargo, que hubo países que se fueron arrogando un relato, fueron apoderándose del relato, que es lo que está pasando hoy en España. Es decir, no vale el dato, vale el relato. Y en un país donde los datos no valen, en una sociedad donde el dato no vale, pues imagínate lo que está abocada, ¿no? Entonces hay una construcción y un relato que se ha repetido, y como decía Goebbels, ¿no? Un gran arquitecto de la manipulación y el pensamiento nefasto, pues una mentira repetida miles de veces se acaba convirtiendo en una verdad, ¿no? ¿Qué opinas? Bueno, a ver, para mí hay dos lecturas. Hay una histórica, que bueno, es un hecho. España fue un imperio y un buen día perdió una batalla y el imperio se desmoronó, ¿no? Sí. Eso es un hecho histórico y a partir de ahí, pues el vencedor impone su relato, pero eso no es propio al pueblo español, es una constante en la historia. Sí que se ha utilizado este instrumento para socavar ese imperio que regía pues, medio mundo o el mundo entero. Sí, eso es un hecho histórico. 17. Entonces yo creo que podemos estar en debates que dejaríamos a los historiadores sobre los matices que esto conlleva. Uno que te concierne a ti, que es La Coruña, que me pareció fantástico, ¿no? Que es la contraarmada, ¿no? El día que descubrí lo que era y la actuación heroica de los compatriotas tuyos, ¿no? Sí, María Pita. Exacto, eso es, bueno, eso es un ejemplo, ¿no? Pero para mí lo relevante no es qué es lo que ha pasado en el siglo XVI, sino qué es lo que hacemos de esto ahora, ¿no? Y para mí es un error utilizar esto como instrumento político de revancha o de reafirmación nacional, ¿no? Para mí está el debate, por ejemplo, con Sudamérica, ¿no? O la conquista de América. Bueno, pues algunos pueden tener puntos de vista diferentes. Lo que pasó hace 500 años es una cosa. ¿Qué es lo que hacemos con esto a partir de ahora? Entonces, para mí, creo que son debates que tienen que conducir a crear puentes. Bien, ha ocurrido esto, ¿qué hacemos con eso? Tenemos una herencia en común, que es, por ejemplo, el español. ¿Qué hacemos juntos? ¿Nos tiramos los libros de la historia en la cabeza o mitigamos ese dolor
y empezamos a construir puentes. sí. Ha ocurrido algo muy parecido con el Congo belga, que es más reciente, donde también hubo una colonización con sus atrocidades. Bien, hay que reconocer el dolor causado, pero ¿para qué? No para tener razón, sino para tender un puente, ¿no? A partir de ese dolor, esa historia común que es la que ha sido, ¿qué hacemos de cara al futuro? Eso me importa mucho más que crear una división entre México y España. ¿Para qué? La cuestión es que España no colonizó nada. España fue a un mundo, lo descubrió y lo hizo suyo. Lo hizo virreinatos y provincias de su país. No colonizó, dijo, no, me voy a quedar con todo esto, estos son gente. España se mezcló, España compartió conocimiento, compartió universidades, compartió hospitales, compartió vías, compartió de todo, ¿no? Eso es lo que mejoró a mí de todo esto, ¿no? España no colonizó a nadie ni Pero subyugó. no, yo creo que, por ejemplo, hay una cosa que me llamó mucho la atención, que es muy poco valorada en España, es la fuerza cultural del español. Bueno, todo el mundo sabe que hay mucha gente que habla español, pero curiosamente España no utiliza, como lo hace Francia, el idioma como instrumento de política, ¿no? Y cuando pensamos que en Estados Unidos, no sé si en el 2035, no sé, o sea, una fecha relativamente cerca, va a ser el país de mayor hispanohablantes del mundo, ¿no? Y pensar que España va a tener un idioma o tiene un idioma común a la gente que va a vivir en el país más poderoso del mundo, nos debería crear un capital de simpatía como para influir en la política. No se pone en valor suficiente, eso estoy... ¿Sabes? O sea, es decir, Francia no existe en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque nadie habla francés. Sí, pero Muy español poca va... gente. Hay 80 millones ya hablando español y creciendo porque... ¿Y qué hacemos los que nosotros más- o sea, no sé para qué hacer digo. negocios, Sí, para sí. crear productos Sí. específicos para los hispanos de Estados Unidos, etcétera? Hay 3 idiomas en el mundo, uno es el español, el chino y Exacto. el Entonces, para inglés. mí, ese pasado que invocamos es un puente hacia el futuro que tenemos que explotar y centrarnos ahí, ¿no? Si hay hispanos hablantes en Estados Unidos, ¿qué vamos a hacer de ese capital de simpatía que tenemos ahí? No, porque es muy profundo, ¿no? Es el idioma materno de mucha gente. Sí, sí, sí. No, y Y además, ahora tenemos en Hispanoamérica la gente se siente orgullosa de hablar español y quieren continuar, sobre todo a la gente de origen mexicano. y tenemos al primer secretario de Estado que es hispano, que Sí, es Marco sí, Rubio. Marco Rubio, sí, Bien, sí. podemos tener una opinión política de él, pero es un hito. Sí, sí. Y habla el idioma tuyo. Como nosotros, sí. El lado humano, bien. La tecnología, la ética, ¿cómo tiene que...? La IA, por ejemplo, en la IA hay la IA generativa, de lo que estamos hablando, y luego el resto de IAs que vienen, ¿no? ¿Qué valor o qué punto tiene la ética? Porque, por ejemplo, Europa no tiene IA. Estamos heredando el que fabrica el producto, el que fabrica la inteligencia artificial, el algoritmo, el que fabrica tal, le mete el sesgo que le sale de dentro. Y los yanquis hacen lo suyo, los chinos hacen lo que corresponde, pero Europa no tiene su producto. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cuál es la...? Ojalá lo supiera, ¿no? Pero, en mi opinión, la inteligencia artificial se va a desacralizar, porque lo que está pasando es que nos sorprenden mucho los resultados de la inteligencia artificial, ¿no? Porque de repente nos habla una máquina, como si fuera inteligente. Y esto transforma completamente nuestra manera de pensar los procesos corporativos. Podemos rehacer todo lo que hace una empresa en base a la inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque vamos a crear agentes que son capaces de hablar entre ellos un lenguaje natural. Entonces, ese desconcierto conduce a preguntas que nos hacen, ¿me va a reemplazar? ¿Voy a perder mi trabajo? Bueno. Y yo hablo de desacralización porque creo que vamos a tener una fase de asimilación de estas técnicas, porque no son más que tecnología y matemáticas, para ponerlas a nuestro servicio. Y luego vendrá la pregunta ética de toda la vida: ¿para qué sirve la tecnología? ¿Para el bien, para el mal, para hacer lo correcto o no? Pero desde que hemos cogido una piedra en el suelo y
En vez de matar a un animal, la hemos dedicado al vecino, ¿sabes? Sí. La inteligencia artificial pues es muy poderosa, nos va a permitir hacer barbaridades, pero en todos los sentidos, Para bien y para mal. para bien y para mal. En cuanto a la posición de Europa de liderazgo, tenemos capital, tenemos gente inteligente y tenemos que tener ganas. ¿Por qué Pero no podemos hacer cosas? no hemos perdido el tren. No te lo puedo decir porque no soy un experto en inteligencia artificial. Pero bueno, por tu opinión personal. No como experto, sino como persona. Para mí el desafío, y te lo dicen los que venden la tecnología, el desafío actual es el factor humano. Es decir, cuando vamos a hablar de transformación digital de las empresas basada en inteligencia artificial, el factor humano, es decir, la aceptación de las personas que trabajan dentro de la empresa para cambiar su forma de trabajar va a ser el escollo más grande. O sea, es decir, para mí, bueno, no te puedo evaluar si estamos a tiempo o no para crear nuestra inteligencia artificial en Europa, pero en donde yo me gustaría poner el foco como empresario es aportar a las empresas las herramientas que permitan transformar su negocio, y ahí está el business, ¿no? Con las herramientas, bueno, que tendrán quizás su sesgo, pero siempre habrá alguien para corregir la inteligencia artificial, porque la inteligencia artificial va a producir sus resultados, pero siempre habrá esa persona que va a quitar ese sesgo, Claro. que va a decir, no, la política corporativa de la empresa es esa y no podemos aceptar estos resultados, ¿no? Que la inteligencia artificial va a influir en nuestra sociedad, que estará dirigida por gente que crea la tecnología en otros países, pues es lo que va probablemente a ocurrir. ¿Es un signo de debilidad? Probablemente, probablemente. Pero para mí la batalla ahora está en la implementación de la inteligencia artificial. ¿Qué hacemos en tu empresa, en la mía, con esto? ¿No? O sea, concretamente. La aplicación de la IA. aplicación, ¿no? Y ahí hay un montón de trabajo, un montón. Porque todo lo que hemos hecho ahora lo podemos rehacer con la inteligencia artificial. Todo lo que hemos picado de código, todo, o sea, Toda la información que hay, el Office, ¿no? las bases de datos, todo. Vamos a hablar con nuestros sistemas corporativos y ya no teclear en el ordenador, ¿no? Entonces esto es un cambio, hay trabajo para 25 años. A nivel de entenderte con las máquinas, se está mejorando. Pronto teclear será una historia. El teclado de un ordenador será una anécdota. Exacto. Una anécdota. Entonces estamos en la antesala de, bueno, es una revolución, voy a decir, sí. o sea, no nos podemos ni imaginar lo que será el mundo dentro de... Y la buena noticia, para mí, que no es perfecta nunca la realidad, es que tenemos mucho trabajo por delante. Muchísimo. La gente que se dedica a la tecnología, como tú, como yo, ¿qué podemos hacer de aquí a que nos retiramos? Todo está por hacer. Lo que me parece increíble, me parece peligroso es que la gente no es consciente de lo que viene. Y hay gente que todavía rehúsa y dice, bueno, pues ya lo pospondré, pues no sé qué. Es un cambio absolutamente cultural, un cambio, es mucho más de lo que la gente piensa. Yo desde que nací, yo vengo del mundo de las telecomunicaciones, de las radiocomunicaciones, viví el nacimiento de la telefonía celular, luego el GSM, luego los distintos sistemas, ahora el 5G. Todo va confluyendo en lo mismo, pero jamás he vivido una revolución como la que estoy viviendo ahora, con la IA, nunca. No, Esto es pero, otra historia. pero el día que se inventó el coche, el día que se inventó el Pero teléfono... yo no estaba allí. No estabas tú, no, yo Ni tampoco. estaba cuando inventaron el teléfono. Pero nuestros abuelos han vivido Sí, esto. pero yo hablo de mí. Sí. Yo no he vivido en el mundo de la tecnología y he vendido en mis empresas de todo. Telefonía celular, he tenido una cadena de tiendas, he vendido sistemas de comunicación telemáticos, he vendido IoT, he vendido muchísimos productos, pero jamás he vivido la evolución del smartphone, o que en principio era un phone y luego se convirtió en smart. He vivido la época en que Nokia lideraba el mercado y se comió los mocos por el nacimiento del iPhone, pero también lo he vivido como BlackBerry, que tenía el mejor interfaz de correo
y tal también se quedó obsoleto. Lo hemos vivido, pero yo no he vivido una revolución jamás como la que estamos viviendo ahora y que la gente, en general, hablo en general, España es un país de pymes. Yo no le voy a decir, y hablo de una empresa de mi tierra, a Inditex, lo que es la IA, porque ya llevan tiempo empleándola. No se lo voy a decir a Calidad Pascual, no se lo voy a decir a Mercadona, no se lo voy a decir a cualquier empresa española, a Porcelanosa, porque ya lo están utilizando. Pero yo hablo de la pyme y hablo de tal. La gente no es consciente de la que viene. Y no solamente lo que es la IA en sí como herramienta, sino lo que la acompaña, que es la robótica, la nanotecnología, la computación cuántica, que todavía, pues ahora suena, todo lo que sea cuántico suena a tal, pero es que está ahí y tú sabes, también como yo, o mejor, que cuando empiezas a oír hablar de una cosa, eso sigue para arriba. Y si hay dinero, sigue la investigación. Y poco se habla de la computación cuántica, pero la computación cuántica es una revolución que va a potenciar por miles la IA. Entonces todo confluye en la IA, porque la IA, que ahora está de moda y todo tiene IA, pero la gente no sabe o no sabemos ni lo que es, pero evidentemente eso es una revolución de tal calibre que no somos capaces de entenderlo. Pero bienvenido sea, ¿no? Bienvenido sea, yo estoy encantado. En el mundo de la medicina, cuando oyes a una persona, a un bioquímico, a un ingeniero biotecnólogo, escuchas la capacidad que tiene la inteligencia artificial y la computación, la capacidad de computación a la hora de fabricar nuevas vacunas, fabricar nuevos fármacos, eso es la de Dios, porque los procesos que antes duraban años, incluso décadas, se están estrechando de tal manera que vamos a poder solucionar problemas como el Parkinson, el ELA, los nuevos, el problema que hay con los microorganismos, los antibióticos y todo esto que ya hay. Hacía mucho tiempo que no veíamos tantas noticias. No. El otro día, no hace mucho, ya se ha descubierto un fármaco que ralentiza el ELA. Eso es. Pero a mí lo que más me parece, o sea, lo que más me toca, digamos, es el funcionamiento de las empresas. Y de hecho, mi hija mayor es psicólogo y su futuro profesional pasa por transformar los equipos humanos para que empiecen a gestionar agentes de inteligencia artificial y ya no personas. O sea, es decir, cuando yo pienso en mi padre, cómo podía trabajar con un teléfono, ¿no? Sí. No había fax, ¿no? Claro. O sea, ¿cómo era posible eso? Bueno, un fax, ¿dónde ha quedado el fax? El fax es una cosa que... Y ahora, ¿cómo podemos trabajar sin ordenadores? Y dentro de 15 años, ¿cómo podríamos vivir sin IA, ¿no? Es decir, vamos a asimilar todas estas tecnologías dentro de lo que es el funcionamiento de las empresas. Y ahí está todo por hacer. Todo. Y luego, culturalmente, hay otro problema. Ayer tenía aquí en el podcast a una persona, a Oliver, de una empresa de formación. Es decir, no, las pantallas mal, retiremos las tabletas, retiremos los ordenadores. Tío, tú no te das cuenta que el futuro, no, hay que escribir con la mano. Yo no soy profesor, no soy educador, no tengo ni puñetera idea. Si me preguntas ahora, ¿tú le retirarías a tus hijos el uso de pantallas, es decir, que aprendan con una tablet? Yo ni de coña. Yo le doy todas las tablets que hagan falta y le doy todas las herramientas que tenga. Les dejaría usar ChatGPT desde cero. No te digo en la infancia, no estoy hablando de la educación infantil, sí. Estoy hablando de un chico ya de 12 años para arriba, que ya ha aprendido de forma clásica todo lo que tenía que aprender y lo que ha aprendido de tecnología lo ha aprendido en casa porque es inevitable, ¿no? Pero a partir de ahí hay que automatizarse, macho. Tu hijo que acaba de nacer hoy no utilizará un teclado en su vida, se entenderá con las máquinas hablando, que la gran herramienta del ser humano es el habla. Exacto. La escritura se inventó para tener un contenedor de conocimiento, pero nada más. En cuanto tú tengas herramientas de uso cotidiano que puedas decir, hola, en mi caso mi IA se llama Clarís, Clarís, toma nota, pim, pam, toma la casitos, haz esto, haz lo otro, pide esto, pide lo otro y graba a fondo que no sé qué, que no sé cuánto y tal. ¿A mí qué me importa? A mí me importa nada tenerlo por escrito, no lo necesito. Y eso enlaza con qué es lo que haremos, ¿no? Pues haremos lo que tenemos que hacer hoy, que es pensar, ¿no? Pensar. Si nos los dan todo masticado, ¿qué es lo que aportamos nosotros? Para crear, para dedicar tu tiempo, ¿no? A revolver
ese trabajo de periodista, ¿te acuerdas? En las películas que se van abajo al almacén a buscar con aquellos microfilms que tenían todo microfilmado y venga, busca. Cuando tú le dices, oye, hija, mira, por favor, búscame todo lo que esté relacionado con este tema en el año tal de la fecha tal. ¡Pah! Disparo, plan. ¿Qué me estás contando? No necesito saber más, no necesito investigar, horas y horas de investigación que las tienes en décimas de segundo. Y entonces, ¿qué tiene que hacer esa persona? Tener esa información, otra, saber lo que tiene que buscar. Porque hoy por hoy, con la IA como asistente, no es saber, la memoria es el recurso de los ineptos. Es decir, tú lo que tienes que saber es preguntar, saber qué es lo que quieres. Y saber lo que uno quiere no es tan fácil. ¿Qué opinas? Que yo creo que la pregunta que haremos cuando contrataremos a alguien en una empresa será la misma que hoy, ¿cuál es tu criterio, ¿no? Y será quizás más complejo porque la inteligencia artificial dará muchas respuestas, pero bueno, quizás va a ser también un estimulante para cada uno para decir, bueno, si lo hacen todas las máquinas, ¿qué es lo que hago yo, no? Que no hagan las máquinas. Pues y ahí siempre... Prepárate para crecer, amigo. Prepárate para mayor gloria de Nietzsche, la teoría del superhombre, de verdad, es decir, pero no el superhombre malentendido, sino el hombre o la mujer que empieza a utilizar su mente y su capacidad de proceso para otras cosas, para imaginar. ¿La IA podrá imaginar? Maybe, no lo sé. Yo estoy seguro de que la IA podrá tener conciencia propia y consciencia. ¿Vale? Estoy seguro. ¿Por qué? Porque esto se basa en aprendizaje. La conciencia también se puede aprender. El concepto del bien, del mal. No, yo no opino eso. Yo pienso que la inteligencia artificial es una herramienta matemática y va a dar resultados que nos puedan hacer pensar que tienen conciencia, como dicen, pero la realidad es que es una máquina. Y esa máquina tiene una fuerza increíble. Es capaz de transformar nuestro mundo material, pero una máquina no va a ser capaz nunca de amar. De simular que tú amas o que te ama. Una IA te puede engañar y te puede decir... Te puede engañar, pero eso es querer, ¿no? Bueno, ahí nos vamos directamente a Blade Runner, a los replicantes, ¿no? A ver cómo distinguimos una máquina de... Es que es muy interesante esto, claro. Nosotros estamos hablando hoy desde aquí, desde el año 2025, aquí tú y yo, que somos unas personas, pues no estamos en la cúpula del trueno ni tal, somos seres que tenemos nuestra capacidad, que somos espectadores de lo que está pasando en nuestro nivel. No tenemos tampoco información privilegiada y mucho menos información de inteligencia que se estará utilizando en el mundo militar hoy que no sabemos, ¿vale? Por muchas cosas que no sabemos. Luego hay cosas por ahí como ovnis o cosas que se ven que nadie entiende, pero es que claro, un gobierno con sus departamentos de inteligencia y sus espionajes y sus historias no te van a contar lo que están probando por ahí, ¿vale? Entonces, bueno, pues joder, seguramente no podemos imaginar hoy lo que puede ser dentro de 100 años, cómo va a estar el ser humano, cómo va a estar toda esta aplicación de tecnologías de hoy, que seguramente dentro de 100 años estarán obsoletas. Y yo pienso que, lo he dicho, ¿no? Una desacralización, una banalización. Yo me acuerdo mucho de la anécdota de Wells anunciando la llegada de los ovnis o de los marcianos por la radio, sí, ¿no? Sí. Nos reímos de esa anécdota porque yo creo en que aquel momento no se rió nadie, ¿eh? Si alguien sacase esto por la radio, todo el mundo se descojonaría. Y sin embargo, en aquella época tuvo mucho efecto en la población. Pues fue la primera vez. Creo que la tecnología, que es esa nueva, nos crea mucho impacto, pero luego se va a normalizar. O sea, nosotros vamos a integrar esto en nuestras vidas de una manera u otra. Que desconocemos, sí, pero vamos a distinguir perfectamente qué es lo humano y lo que es la máquina. Para mí. A fecha de hoy, pero en el futuro. Nos confundirá, nos manipulará, ¿Tú crees en Dios? No creo en Dios, no. Bueno, pues hubo un científico, no voy a nombrar, que dijo que cuanto más sé, es decir, un tío absolutamente agnóstico y a todo, es decir, que no creía absolutamente en nada, que con los años acabó pensando que esto alguien lo tuvo que hacer. Y hoy hay informaciones
Hoy hay herramientas como el telescopio espacial James Webb que está explorando el inicio de todo, 13.000 millones de años del Big Bang, 13.800 aproximadamente. No están llegando bien al final de todo porque no ven, pero lo que ven es temperatura, la diferencia de temperatura mínima, es decir, que realmente no se sabe, no se puede garantizar, es decir, quién le ha dado el clic a todo esto. Y hay gente... No lo sabemos. No lo sabemos. No lo sabemos. No lo sabemos. Pero eso no quiere decir que lo haya hecho alguien. Eso alguien es el dominio de las creencias. El concepto de alguien ni siquiera es, ¿no? Sí. Pero ¿qué probabilidades hay a que esto haya sido algo fortuito, ¿no? Y ahí lo dejo. No quiero entrar porque yo tampoco soy una persona precisamente creyente, ni soy agnóstico, soy una persona escéptica por naturaleza, pero me gusta explorar. Y que alguien me dé sus razones para luego yo intentar sacar mis conclusiones. Una de las explicaciones de todo es que es fruto del azar. Y eso es difícil conceptualizar para un humano, que estemos aquí por casualidad, que es la antítesis de Dios, ¿no? Sí. Porque Dios tenemos una finalidad, ¿no? Y es que a lo mejor no es eso. Estamos aquí porque hubo un momento relámpago que fusionó dos moléculas primitivas y nació de manera improbable algo que se ha transformado en lo que somos. Pero estamos ahí para descubrir todo esto, ¿no? Bueno, dirígete a la cámara y di lo que te dé la gana para despedirnos. Es decir, ¿de qué has extraído de esta conversación? Si te ha gustado, si no... Pues un momento agradable de compartir contigo. Nos vemos siempre y tenemos conversaciones de calidad. Invito a cultivar la amistad, porque está la salud, lo sabemos, la familia y las amistades. Y, ¿por qué no? Hacer negocios es también una forma de crear lazos y de vivir la vida, ¿no? Yo lo veo así. Estoy un poco siempre en contra de que emprender es ganar dinero. No, ganar dinero es el resultado, ¿no? Pero emprender un negocio es una experiencia de vida y conocerte a ti, compartir contigo la amistad en ese podcast, pues es lo más. Quizás lo más de hoy, ¿no? O de la semana. Jan Triquet, el lado humano de la tecnología. Bueno, pues nada más, muchas gracias por acompañarnos. A vosotros. Nos vemos en el próximo podcast y nada, se me tecnologiza. Una manera de sobrevivir.